Bien, en la pregunta me va a dar una función de transferencia P de S que va a ser igual a 5S más 10 sobre S a la cuarta más 4S al cubo más 3S cuadrado. Y lo que me da es la función de transferencia. ¿Qué es lo que debo hacer para poder resolver este ejercicio? Primero, puedo factorizar alguna constante, factorizo, y si puedo factorizar alguna variable, factorizo. Fíjense que en la parte de arriba tengo 5S más 10. Yo de aquí puedo factorizar 5 y me va a quedar S más 2. Entonces factorizo aquello. Aquí le coloco 5 multiplicado por S más 2. S más 2. Ahí estoy factorizando la constante para tener el valor. Ya desde acá. Luego, Nosotros trabajamos con referencia a la temperatura, ¿ok? Nosotros trabajamos esto con referencia a la temperatura. ahora sí. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya factoricé el 5, con lo que me voy a tener S más 2 en la parte superior. Y aquí yo puedo factorizar S cuadrado. Entonces factorizo S cuadrado en esta parte de acá. Y voy a tener S al cuadrado por S cuadrado me da S a la cuarta. S por S me da S al cubo, pero aquí tendría que venir 4. Y S cuadrado por 3, lo voy a colocar aquí, me va a dar S, 3S cuadrado. Entonces ya lo tengo factorizado. Una vez que tengo eso, cuando ya tengo la función de transferencia, hallo los puntos singulares. En los puntos singulares tengo que encontrar el valor de SA, que sería en la parte del numerador, que me determina los ceros, y el denominador me determina los polos. Entonces determino los ceros. Para determinar el cero va a ser la parte superior, que va a ser S más 2. S más 2 igual a 0. Si yo agarro y despejo S, voy a tener que SA va a ser igual a menos 2. Y ya tengo el valor del 0. Ahí está. Luego de aquello tengo que determinar los polos, que sería de la parte del denominador. Entonces, ¿qué voy a tener? S al cuadrado más 4S más 3 igual a 0, y este S cuadrado también lo voy a igualar a 0. Entonces voy a tener S cuadrado igual a 0. Y como tengo S cuadrado, significa que van a ser dos valores de S. Entonces voy a tener un S1 y un S2 que van a valer 0. Ahí está. Ya tengo S1 y S2 que van a valer 0. Y esta parte de acá lo voy a determinar con la cuadrática para determinar los valores de S3 y S4, porque voy a tener dos valores. Aplicando la cuadrática voy a reemplazar. Para mi caso, B vale 4, entonces va a ser menos 4 más menos la raíz cuadrada de B, que sería 4 al cuadrado, menos 4 por A, que valdría 1, por C, que valdría 3.
Y hago la multiplicación directa. Aquí me queda menos 4 más menos 4 al cuadrado sería 16. Y 4 por 3, 12. Ahí tendría. Entonces voy a tener 16 menos 12, me queda 4. Y voy a tener raíz de 4, que va a ser menos 4 más menos raíz de 4 entre 2. Y raíz de 4 sería 2. Y aquí sería menos 4. Y voy a tener entonces el valor para S3 y S4 para el primero con positivo. Entonces voy a tener menos 4 más 2 y menos 4 menos 2. Ahí. Aquí voy a tener entonces menos 4 más 2 me queda menos 2 entre 2 sería menos 1. Este sería mi S3. Y menos 4 menos 2 me queda menos 6. Entre 2 me queda menos 3, que sería S4. Y ya con eso tengo lo que son los polos. Voy a tener 4 polos y un solo cero. Entonces, en mi gráfico debo anotar los puntos donde me dan tanto el cero como los polos. Me dice que va a valer S3 en menos 1. Entonces, este sería mi S3. Y mi S1 y S2 están en 0. Entonces, esto va a ser igual al S1 igual al S2. Ahí está. Y mi 0 está en menos 2. Entonces, SA va a valer menos 2. Ahí está. Y mi S3 valdría menos 3. Entonces, aquí le coloco mi S4 era, que valdría menos 3. Este sería S4. Y ya estaría. S1 y S2 están en 0. S3 estaría en menos 1. S4 en menos 3. Y SA, que es el 0, estaría en menos 2. ¿Qué tipo de sistema sería? ¿Estable o inestable? Seguiría siendo un sistema estable porque está en la parte negativa de los reales. Los polos se encuentran en la parte negativa de los reales, entonces el sistema es estable. Ahora, y es de raíces reales distintas. Fíjense que S1 vale, diré que S3 vale menos 1, S4 menos 3, S1 y S2 valen 0. Pero todos sus valores no son iguales, son raíces distintas. Luego de encontrar eso, debo encontrar las funciones parciales. Entonces aquí voy a hacer lo mismo que tenía arriba. 5 por S más 2. Ahí está. Y abajo lo tengo que desglosar todo esto, que sería S cuadrado, y esto que sería la multiplicación de estos dos valores. Entonces aquí coloco S cuadrado y los dos valores que encontré, que el uno es menos 1, si lo paso al otro lado sería S más 1, y en el otro sería S más 3.
Y ya tengo los valores. Entonces voy a determinar un valor de A1 para el valor de S más 1 y un valor A2 para S más 3. Y como este está al cuadrado, voy a tener un C1 sobre S más un C2 sobre S al cuadrado más un C2 sobre S al cuadrado. Ahora sí, ahí ya tengo mis fracciones parciales y las ecuaciones que yo voy a ocupar para, en este caso, para el valor de S que voy a tener, voy a ocupar esta de acá, S más una constante, ocupo esta. Y para la otra, como tengo C1 y C2, aquí voy a aplicar con derivada, que lo hemos visto anteriormente. Primero voy a encontrar el valor de A1 y A2. Vamos para el A1. Este 5 me indica que es una constante que al final yo lo puedo agarrar y multiplicar después, a lo último. Entonces no es necesario que yo lo escriba cuando reemplazo. Entonces, siempre y cuando no me olvide que lo tengo que multiplicar por 5. Entonces voy a tener S más 2 sobre el valor de arriba sería el valor de B y el valor de abajo sería el valor de AS. Entonces me dice que tengo que copiar todo el valor de AS, que sería S al cuadrado por S más 1 más S más 3 cuando S valga menos 1. Ahora, fíjense en lo siguiente. Que esto y esto son iguales, se pueden simplificar. Entonces, agarro y reemplazo los valores. Aquí me quedaría solamente S más 2 sobre S al cuadrado multiplicado por S más 3, que sería este valor. Y luego reemplazo el valor de S para determinar el valor de la constante. Entonces, para mí, S va a valer menos 1 más el valor de la constante, que sería 2 menos 1 al cuadrado. Aquí sería en este caso menos 1 al cuadrado. Y aquí voy a tener lo siguiente, menos 1 que sería S más 3. Y ahora fíjense en lo siguiente. Arriba me va a quedar 1 positivo. Y abajo me va a quedar menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Menos 1 más 3 me queda 2 positivo. Entonces voy a tener que A1 va a valer 1/2. Y ya tengo el valor de la primera constante, A1. Ahora, una vez que tengo el valor de A1, ¿qué voy a hacer? Determinar el valor de A2. Haría la misma, pero con S más 3. Aquí sería S más 2. Aquí sería S al cuadrado. S más 1 más S más 3. Cuando S valga menos 3. Ahora sí. Una vez que ya tengo todo esto, términos semejantes voy a simplificar. Fíjense. S más 3 con S más 3 se pueden simplificar. Entonces, arriba le va a quedar S más 2.
Y abajo le va a quedar S al cuadrado. Y le va a quedar S más 1, cuando S valga menos 3. Y una vez que tengo eso, reemplazo los valores para poder determinar el valor de la constante. Me dice que S va a valer menos 3, y aquí sería 2 positivo. Abajo voy a tener S al cuadrado, entonces voy a tener el valor de S elevado al cuadrado. Y S vale menos 3 al cuadrado, menos 3 más 1. Y agarramos y reemplazamos. Arriba me quedaría menos 1. Y abajo me quedaría, fíjense, 3 al cuadrado me va a dar 9. Y aquí 3 menos 3 más 1 me queda menos 2. Menos 2 por 9, ¿cuánto me da? 18, ¿no? Menos 18. Con el menos de arriba me queda positivo. 1 sobre 18 sería el valor de A2. Ahora necesito determinar el valor de C1 y de C2. ¿Qué haría para determinar ese valor de C1 y C2? Primero, necesito determinar el valor de B de C2 con la siguiente ecuación. ¿Qué decía cuando determinaba los valores? Para el primer valor de C lo encontraba con esta similar, pero esto al cuadrado. Lo voy a poner esto al cuadrado para que se note. Y sería S cuadrado acá. Eso sería para el valor de C2. Y si quisiera el valor de C1, ¿qué tendría que hacer? Siempre cuando tenga una S elevado a una potencia distinto de 1, lo que va a pasar es que de este principal, aparte de hacer el reemplazo, van a aplicar una derivación. Van a derivar con respecto de S. Ahí está. Y eso es lo que voy a aplicar para determinar el valor de C1 y para determinar el valor de C2. Primero voy a determinar C2. Luego vamos a determinar el valor de C1. Para el valor de C2 voy a aplicar esto, que es lo mismo que voy a tener acá. Entonces voy a colocar S al cuadrado. Aquí le quedaría 2 más S más 2 sobre S al cuadrado. S más 1 por S más 3. Cuando S valga 0, estamos bien. Ahora sí. Una vez que hago eso, fíjense que S cuadrado con S cuadrado se puede simplificar. Y lo simplifico. Y le va a quedar S más 2 sobre S más 1 por S más 3. Igual, S igual a 0. Reemplazo el valor. Aquí me quedaría 0 más 2, 0 más 1 y 0 más 3. Y ahora fíjense,
Le queda en el numerador, le quedarían 2. Y abajo le va a quedar 1 por 3. Y va a ser solamente 3. Entonces C2 va a valer 2/3. Esto es C2. Y ya tengo aquel valor. Ahora necesito determinar el valor de C1. ¿Qué haría para determinar el valor de C1? Para determinar el valor de C1, me dice que de esta función principal tengo que aplicar derivada. ¿Pero en qué momento yo voy a aplicar derivada? Primero simplifico y luego recién derivo. Ahí está. S cuadrado con S cuadrado se simplifica. Y voy a tener que derivar lo que me sobre. Entonces, ahí voy a aplicar derivada con respecto de S más 2 sobre S más 1 por S más 3. Ahora quiero que me digan qué tuvieran que hacer en ese caso para poder derivar. ¿Qué tendrían ahí de derivada? Tengo variable arriba, tengo variable abajo. Como tengo la variable en la parte superior y en la parte inferior, lo que debo realizar es U sobre B derivado. ¿Y qué me dice U sobre B derivado? Aquí lo voy a anotar. U sobre B. La derivada de esto me indica que va a ser U derivado por B sin derivar menos U sin derivar por B derivado. Sobre B al cuadrado. Bien, entonces para mí U valdría S más 2. Entonces para mí U vale S más 2. Y para mí B valdría S más 1 por S más 3. S más 3. Ahí está. Aquí voy a tener también U por D, variable por variable, pero primero resolvamos esto y luego saltamos al otro. Entonces de acá voy a comenzar a reemplazar. Entonces lo que me dice es que derive U derivada. Entonces tengo que derivar S más 2. Entonces voy a derivar S más 2. Por B sin derivar, que sería la multiplicación de todo esto.
voy a tener S más 1 por S más 3. Ahí está. Ya tengo el primero. Ahora me dice U sin derivar. Y U sin derivar es S más 2. Por B derivada. Entonces aquí yo tengo que derivar. Y esa derivada va a ser de la multiplicación. Que voy a tener de S más 1 por S más 3. Luego, ese b lo voy a elevar al cuadrado, que el valor de b sería todo lo que tenía anteriormente. Lo voy a poner entre corchete y voy a poner s más 1 por s más 3. Ahí está. Entonces solamente me falta derivar esto de acá. Porque la derivada de esto lo voy a obtener, que va a ser solamente 1. Entonces voy a derivar esta parte. U por B. Entonces a esto de acá, que lo voy a pintar de color rojo, eso tengo que derivar todavía y eso es derivada de variable por variable. Entonces aquí lo que voy a tener es U por B. U por B. Y ahí tengo que aplicar derivada. Entonces la derivada de esto que voy a tener de U por B derivado va a ser igual a U derivado por B sin derivar más U sin derivar por B derivado. Entonces eso voy a aplicar acá. ¿Sí? Pero ahora aquí voy a tener otros valores. Ahora mi U va a ser otro valor. Para no confundir U y B, aquí lo voy a reemplazar con otras letras. Aquí le voy a poner W y le pondría, le vamos a poner U. Le voy a poner con la letra P. Ahora sí. Y aquí voy a tener W por P. Entonces, ahora mi valor de W va a ser igual a S más 1. Y mi valor de P
va a ser igual a S más 3. Ahí está. Entonces, eso es lo que tengo que reemplazar ahí. Agarro, reemplazo. Aquí es W, aquí sería P, aquí sería W y aquí sería P. Ahora sí. Y reemplazamos los valores. W valdría S más 1. S más 1 derivado por P sin derivar, que valdría S más 3. Por W sin derivar, que sería S más 1. Por P derivado. Y P sería el valor de S más 3. Ahí está. Y derivo. Primero derivo esta parte de acá. La derivada de S más 1, el 1 es constante, derivada de una constante 0, y derivada de S solamente va a ser 1. Y 1 multiplicado por S más 3. Más S más 1 por esto derivado. Derivada de una constante es 0, derivada de S es 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que esto derivado va a ser la suma de S más 3 más S más 1. Ahí está. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Y la derivada de esto va a ser solamente 1. Y 1 multiplicado por esto va a ser esto mismo. Entonces, agarro el reemplazo. La derivada de esto voy a obtener que va a ser 1 y se sobreentiende. Y aquí voy a tener derivado lo mismo, pero que va a ser una suma. Ahí está. Y ya está todo derivado. Y una vez que lo tengo derivado, ¿qué es lo que voy a hacer? Recién voy a poder reemplazar esto acá. Y esto lo voy a reemplazar por esto. Entonces, todo esto va a ser el valor de C2. Ahora sí. Y una vez que tengo eso, tengo que reemplazar por el valor de S igual a 0. Y ahí le voy a colocar esto de acá.
Ya. Bueno, ahí lo voy a quitar así. Bien. Aquí solamente tengo que agarrar y reemplazar los valores para determinar el valor de C. Todo esto lo reemplazo con 0. Voy a tener 1 más 0 por 0 más 3 menos 0 más 2 por 0 más 1 por más 0 más 3 y abajo lo mismo. Aquí voy a tener 0 y aquí también voy a tener 0. Y entonces voy a tener el valor que deseo. Ahí. Entonces, reemplazando esto, voy a tener este valor. Aquí solamente me queda 1. Aquí me queda 3. Aquí solamente me queda 2. Aquí solamente me queda 1. Y aquí solamente me queda 3. Lo mismo va a pasar acá. Y lo mismo acá. Entonces, lo que le va a quedar va a ser 3 menos la suma de esto me va a dar 4. 3 más 1 me da 4. Y 4 por 2 me va a dar 8. Y aquí solamente voy a tener 3 al cuadrado. Ahí estaría. Y aquí le va a quedar 3 menos 8 sobre 3 al cuadrado me va a dar 9. Entonces voy a tener el valor de C2 que va a valer menos 5. Menos 5. Ahí está. O ese menos lo voy a poner abajo mejor. Ahí está. Y ya tengo el valor de C2. Entonces ya tengo todos los valores de las constantes. Esto lo bajo un poquito más. Y ahí está. Ahora sí. Bien, y una vez que ya encontré todos los valores de las constantes, esto no me sirve. Voy a reemplazar acá. Fíjense. Antes de volver a reemplazar, la función era S más 2, pero a esto le multiplicaba un 5. Y ese 5 sigue estando ahí. Y lo debo multiplicar al final. Aquí tenía S cuadrado S cuadrado, S más 1
más S más 3. Aquí tenía más 1, aquí tendría más 3. Aquí tendría solamente S más el otro valor que sería la constante sobre S al cuadrado. Ahora, el valor de A1 que habíamos sacado, que sería el valor este, es de un medio positivo. El valor de A2 sería 1 sobre 18. Y también es positivo. El valor que iba a tener de C1, que es el que acabamos de encontrar, es menos 5 novenos. Y el valor de C2 es 2 tercios. Ahí está. Pero no está completo porque falta este 5 y ese 5 multiplica todo. Y todo esto está multiplicado por 5. Y todo eso estaría multiplicado por el 5, que es la constante. Ahí está. Y cuando yo lo hago, esto pasar a multiplicar, ¿cómo me va a quedar la función? Va a ser 5 medios positivo por 1 sobre S, por 1 sobre S más 1 más 5 entre 18 por 1 S más 3 más, en este caso sería negativo, menos 5 novenos uno sobre S más el otro valor de la constante, que sería incluso es 5 novenos, aquí por 5 sería 25. Ahí está. Y en el de acá sería en el C1, aquí aquí se me olvidó ponerle C1, 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 C1 y C1. Y en el valor de C2 es 2 tercios. Por 5, 5 por 2 me da 10, sería 10 tercios. Por 1 sobre S al cuadrado.
Ahí está. Y ya lo tengo eso para poder aplicar la antitransformada de Laplace. Y ahora fíjense que esto lo copio tal como está, como es constante, sale fuera de la integral y aquí sería 5 medios y voy a tener esto ahí. Ahí está. Voy a tener 5 medios por 1 sobre S. Aquí le voy a aplicar la antitransformada de Laplace. Aquí voy a tener más 5 entre 18 S más 3. Aquí voy a tener negativo menos 10 sobre 3. No, aquí me estoy equivocando. Sería 25 entre 9, negativo. 25. Ahí está. Ya. Ahora sí. Y me faltaría uno más, que sería este último, 10 tercios de 1 sobre s al cuadrado. Entonces el aumento más 10 tercios multiplico la integral, la antitransformada de 1 sobre s al cuadrado. Ahí está. Mejor lo hago. Ahí está. Y ahí tengo el otro valor de la otra antitransformada. Y una vez que tengo eso, solamente tengo que ir a tabla y aplicar. Por ejemplo, cuando tenga s más 1, su antitransformada va a ser el exponencial menos t. Entonces aquí voy a tener 5 medios y positivo. Y aquí voy a tener
también positivo, que sería 5 entre 18. Que las constantes que salen afuera solamente multiplican. Y en vez de 5 le voy a colocar 3 porque es la constante que está dentro de ese que va a pasar a multiplicar a t. Y esto sería 25 entre 9 negativo. Y me faltaría determinar el valor del último. Y para el último, cuando yo aplico la antitransformada, lo que voy a obtener es que aumenta la variable t. Entonces voy a tener más (10 tercios). Aquí se me pasó. Aquí es 10 tercios. Y aquí es por t. Aumenta la variable t. Y ahí acabaría ese ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿De dónde apliqué esto? De las tablas de las transformadas, que está en el Classroom. Si no, igual ahorita muestro. Bien, en esta parte que estoy compartiendo ahorita en la pantalla, en todos los trabajos que yo le subí, hay una parte que dice introducción a los sistemas de control y ahí están los formularios. Y el primerito es el que se ocupa. Y fíjense, aquí está aplicado Laplace y aquí está la antitransformada. 1 sobre S es la unidad. Y voy a volver a mostrar. 1 sobre S me queda 1 por menos 25 entre 9, menos 25 entre 9. El siguiente, 1 sobre S al cuadrado es igual a T. Si es que no se nota, lo voy a hacer más grande. Ahí está. 1 sobre S es igual a 1. 1 sobre S al cuadrado es igual a T. 1 sobre S al cuadrado va a ser igual a T por 10 tercios. Y es positivo. Y ahora, fíjense que esto es 1 sobre S más una constante cualquiera. 1 sobre S más A. Lo que me busco es 1 sobre S más A es igual a la exponencial menos A, que es el valor de la constante, por T. Y eso es lo que tengo. En este caso, mi constante es 1, por T solamente sería T, y negativo, menos T. Y en este caso es
más 3, S más 3, entonces el exponente va a ser menos 3 por T. Ahí está. Y las constantes siempre se multiplican nada más. Y ya está resuelto ese ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda? Hola, Teo. Hola, hola. Te escucho. Para sacar las raíces al principio, donde sacamos raíces, si es que nos diera un valor así, no entero, o siempre salen enteros ahí. ¿Aquí? Ya. Sí, Siempre te va a salir enteros o fracciones. Puede ser menos 2 tercios, menos 5 cuartos, digamos. No pasa nada. Ahora, en el caso que te hubiese salido con imaginario, te vas al... sí. Hicimos una clase con imaginario. No sé si la viste, está grabada. En los primeros no, todavía está bien. Bueno, ya, pero entonces tendría que trabajar sin fracciones nomás, ¿no? Sí, en fracciones. Para que sea más cómodo, porque si no, si vos lo trabajas en decimal, no te sale exacto. En fracciones no trabajar. Si en este caso me hubiese salido menos un tercio, menos un tercio lo dejas y lo representas aquí como menos un tercio, donde corresponde. Bueno, gracias, Teo. No de nada. ¿Otra duda? Respecto a la pregunta, tal vez, ¿cómo va a ser? Creo que ya va a terminar el ingeniero, digo que ya estamos en lo último. El Sí. examen, sus clásicas son estas, de las transformadas, o la de circuito que nos enseñó también. Ya. Lo que pregunta el ingeniero es una donde hago el análisis completo de un sistema de función de transferencia donde tengo que encontrar los puntos singulares, tengo que encontrar lugares de las raíces, el esquema, si el sistema es estable, el dibujo del diagrama, las fracciones parciales y lo último, la antitransformada de Laplace. Esta sí o sí, una va a entrar. Puede cambiar datos lo que quieran, pero el procedimiento va a ser el mismo. Lo que ya aplicamos anteriormente, ¿eh? Hicimos con imaginario, hicimos solamente con 1 sobre S, hicimos también una cuando había multiplicación de S más esto de lo otro. Entonces, cualquiera que entren, ya sea con imaginario, ya sea con reales, ya lo saben hacer. Ya en sí, esto está todo completo. Ya. Antes de esto, había explicado con imaginario, antes de entrar a bloques. Ahora, esta pregunta creo que vale 70, si no me equivoco. No dice el ingeniero de la ponderación, pero esta es la que vale más. 70 o 60 vale. Porque es larguito el análisis completo. ¿Qué es Sí, el sí, es detalle? larguísimo. Que te puedes equivocar un signo. Y con un signo, toda tu respuesta muere, digamos. Porque imagínate acá que lo hubiera puesto solamente como hace rato. Le estaba poniendo 5 tercios, pero me estaba olvidando multiplicar por este 5. Ah, Le estaba poniendo 2 tercios acá, ¿verdad? Diré aquí hace rato. Aquí le estaba poniendo 5 novenos. Pero este 5 multiplica todo porque no lo tomé en cuenta al realizar el desarrollo. Si vos lo sacás esto, está bien, pero sabes que al final lo tenés que multiplicar esa constante a todo. Ese es el detalle. Si vos lo fregas acá, murió esa pregunta. El detalle es no equivocarse. Un signo es fatal aquí. Ahora, la otra te va a preguntar uno de álgebra de bloques. ¿Qué es lo que ya habíamos hecho? Aquí está álgebra de bloques completa. Que fue antes, casi lo último lo expliqué y ya está más o menos un repaso. En esto de álgebra de bloques tenés que aprenderte este formulario que yo le di.
Porque con esto resuelven cualquier ejercicio de álgebra de bloques. Por ejemplo, esto, que son los básicos que ya resolvimos. Esto también. Esto así no te va a preguntar el ingeniero, porque este es muy básico. Más o menos, así como este, pregunta el ingeniero. Estas son preguntas de exámenes, por si acaso. Su desarrollo que hemos hecho. Otro, lo mismo. Similares a esto es lo que va a entrar. Y creo que el último que hicimos, es de modelo de examen también. Y también es un modelo de examen que preguntó el 2019. Mismo. Vos tenés que saber cómo llegar a reducirlo. Y esta es la segunda pregunta. Solamente son dos ejercicios. Y el que te mostré anteriormente. Y cuando entra con imaginarios, es la clase que había dado anteriormente, con números complejos. Fíjate que en esto encontrás el 0 y aquí te da con J, quiere decir que hay imaginarios aquí, de raíces conjugadas, y te da así tu gráfico. Entonces sigue siendo estable, pero ahora tiene parte imaginaria. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cuando ya te da la parte imaginaria, en el momento para encontrar los valores de las constantes, fíjate que ya hago de otra manera. Necesito aplicar estas ecuaciones para poder encontrar los valores de las constantes. Alfa, que sería el valor 2 veces alfa por s, y alfa al cuadrado. Necesito determinar esos dos valores. Que multiplica s va a ser tu valor de alfa, 2 alfa. 3 cuartos va a ser igual a 2 alfa. Entonces, aquí ya lo tendrías alfa. Lo que tendrías, ya tendrías 2 alfa, con eso encontrás alfa. Y para encontrar alfa al cuadrado, solamente elevas este término al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, y 8 al cuadrado, 64. Y ya tendrías este valor. Este valor de alfa al cuadrado, a esta ecuación que tenía acá, le voy a sumar y le voy a restar para no perjudicar o no alterar mi ecuación. Aquí le sumo y aquí le resto. Y luego factorizo iguales. S cuadrado más 3 cuartos de S más 9 entre 64. Que esto de acá sería igual a decir S más alfa al cuadrado. Y aquí lo tengo. S más 3 octavos elevado al cuadrado. Ahora, este valor de acá que me sobra con esta constante, aplico como son constantes, puedo obtener un valor y le va a dar 39 entre 64. Si aplico raíz de 39 sobre 8 elevado al cuadrado, igual a 0. Y ya tengo este valor. Ahora necesito despejar este otro. Y ahí tienen que determinar que esto va a ser igual a W. Y ese valor de W lo tengo que encontrar. Aquí es W. Ahí está. Ese valor de W necesito encontrar. Para mí S más alfa sería S. Y esto es lo que necesito. Aplicamos este. Este es más larguito, pero ya lo hemos hecho. Lo tendrías que ver el video de este. Creo que es la clase, no me equivoco, antes de entrar a bloques fue el último que resolvimos. Este es un video un poquito más largo. ¿Pero lo otro se ha entendido? ¿O hay alguna duda? Bien, si no hay duda más, entonces eso sería por hoy día. Nos vemos. Chau, chau.